Hay una creencia silenciosa que viene caminando con vos desde que eras chico, una idea tan escondida que ni siquiera la cuestionás, pero que decide cuánto ganás, cuánto gastás, cuánto perdés y cuánto te permitís soñar. Y lo más inquietante es que esa creencia no la elegiste vos. Te la dieron. Te la transmitieron. Se instaló sin pedir permiso. Y hoy está manejando tu relación con el dinero sin que tengas la menor idea. Podés estar trabajando más que nunca, haciendo todo bien, siguiendo consejos, viendo vídeos, leyendo libros. Pero si esa creencia sigue ahí, escondida, respirando detrás de cada decisión, nada cambia. Y sabés que es verdad. Porque sentís que avanzás un paso y retrocedés dos. Sentís que cuando te empieza a ir bien, algo pasa. Aparece un gasto inesperado, un miedo nuevo, un autosabotaje disfrazado de prudencia. Y ahí es cuando empezás a preguntarte, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Yo también pasé por eso. Todavía recuerdo el día en que entendí que no era falta de información, ni de disciplina, ni de oportunidades. Era algo mental, profundo, casi invisible. Una frase que mi familia repetía sin intención de hacer daño, pero que se convirtió en una brújula torcida que me guiaba sin que me diera cuenta. Ese día arrancó mi cambio financiero real. Porque entendí que uno no puede construir abundancia sobre un cimiento de escasez. Quiero que te imagines esto. Caminás por un pasillo oscuro. No ves nada, solo avanzás guiado por un sonido lejano. Ese sonido es tu creencia. Es suave, repetitivo, constante. Te dice qué hacer, qué evitar, qué temer. Y aunque no lo escuches de forma consciente, marca tu ritmo. Te dice no es para vos, tené cuidado, mejor no arriesgar. Y cada vez que estás a punto de tomar una decisión que podría cambiar tu vida financiera, esa voz aparece. No grita, susurra. Y ese susurro es suficiente para detenerte. Y acá está el punto que casi nadie entiende. Esa creencia no es una frase. Es una identidad. Se convierte en la forma en que te ves a vos mismo. Si creciste viendo que el dinero es conflicto, lo evitas. Si creciste escuchando que el dinero es escaso, lo retenés con miedo. Si creciste viendo que quienes tienen dinero no son buenas personas, inconscientemente te alejas de la posibilidad de convertirte en alguien próspero. La mente no busca tu éxito, busca tu coherencia. Quiere que seas fiel a la historia que aprendiste, incluso si esa historia te hace perder. Y acá es donde casi todos se equivocan. Intentan cambiar sus resultados sin cambiar la creencia raíz. Intentan ganar más, invertir más, emprender, pero siguen sosteniendo una identidad financiera que no está diseñada para el crecimiento. Es como querer que un árbol crezca sano cuando la tierra está contaminada. No importa cuánto lo riegues, no puede dar más de lo que sus raíces le permiten. Quiero que te detengas un segundo y pienses en esto. ¿Qué creencia te está frenando en silencio? ¿Cuál fue la frase que escuchaste tantas veces que terminó convirtiéndose en verdad? Tal vez fue la plata cuesta mucho ganarla. Tal vez el dinero cambia a las personas. Tal vez no se puede tener todo. O quizás algo más sutil, como en esta familia siempre fue así. Son frases que parecen inocentes, pero operan como códigos. Y cada código determina un límite. Mientras otros te dicen tenés que ahorrar, tenés que invertir, tenés que emprender, nadie te dice que antes necesitas una reprogramación interna. Porque si no cambias el sistema operativo, cualquier estrategia falla. Si tu mente está programada para la escasez, incluso las oportunidades te van a parecer riesgos. Incluso el crecimiento te va a dar miedo. Incluso lo que te hace bien te va a incomodar. Y acá es donde empieza la transformación. No desde la culpa, no desde el enojo, no desde la frustración. Empieza desde la conciencia. Desde mirar de frente esa creencia y decirle, sé que estás ahí, pero ya no vas a manejar mi vida. Y cuando lo haces, algo cambia. Lo sentís en el cuerpo. Como si de repente se abriera una puerta que siempre estuvo cerrada, pero nunca supiste dónde estaba la llave. Esta primera parte es solo el principio. Porque lo que viene ahora es todavía más profundo. Vamos a entrar en cómo esa creencia influye directamente en tus decisiones financieras, cómo sabotea tus ingresos, cómo afecta tus inversiones y por qué te mantiene atrapado incluso cuando tenés toda la información necesaria para crecer. Y acá es donde casi nadie quiere mirar. Pero es el puente real hacia la transformación.
La creencia oculta empieza a mostrar su verdadero poder cuando observas tus decisiones cotidianas. No en los grandes momentos, sino en los más simples. Cuando dudas en cobrar lo que vale tu trabajo, cuando postergas un proyecto, cuando elegís seguridad en lugar de oportunidad. Cada una de esas acciones parece racional, pero en el fondo son respuestas automáticas de un sistema interno que te quiere mantener dentro de un territorio conocido. La mente prefiere la incomodidad familiar antes que la incertidumbre del crecimiento. Y ese es el problema. Asociamos el dinero con riesgo, con estrés, con conflicto, y terminamos alejándonos de aquello que podría darnos libertad. Imagínate por un instante que tu vida financiera es un mapa. Y en ese mapa hay zonas marcadas como prohibido, peligroso, difícil, para otros. No sabes quién las marcó. No sabes cuándo lo hicieron. Pero creciste caminando solo por los mismos caminos, repitiendo los mismos movimientos, evitando los senderos que podrían llevarte más lejos. Y no porque no seas capaz, sino porque tu mente aprendió que salirte de esos límites era peligroso. Esa creencia es el guardia invisible que te impide cruzar la frontera. Y acá es donde viene la verdad dura. No importa cuánto te esfuerces, cuánto te prepares, cuánto sueñes con una vida mejor, si tu creencia raíz dice no merezco más, esto es lo normal, solo algunos pueden, vas a volver siempre al mismo punto. Es como un termostato interno. Podés subir la temperatura un rato, pero tu sistema mental va a hacer lo posible para llevarte de vuelta a lo que conoce. Y ese termostato está regulado por algo mucho más emocional que racional. Por eso ves personas que ganan más dinero y, sin saber cómo, lo pierden. Personas que hacen crecer su negocio y de repente lo sabotean con una decisión impulsiva. Personas que ahorran durante meses y luego gastan todo en un día. No es falta de inteligencia. No es falta de disciplina. Es una identidad financiera que está programada para volver a su nivel habitual. Tu mente no busca riqueza, busca coherencia. Y acá aparece algo que nadie te explica. La creencia no actúa solo como un límite, sino como un filtro. Te muestra solo aquello que confirma lo que ya crees. Si tu creencia es el dinero es difícil, tu mente va a ignorar oportunidades simples y va a enfocarse en obstáculos. Si tu creencia es la gente con dinero es mala, tu mente va a generar rechazo hacia cualquier camino que te acerque a la prosperidad. Si tu creencia es la economía está mal, tu mente va a sabotear cualquier intento de crear abundancia porque va a suponer que todo es incierto, todo es riesgoso, todo es peligroso. La creencia construye tu realidad financiera mucho antes de que la realidad exista. Lo más fuerte es que esto se activa incluso cuando querés cambiar. Cuando intentas ahorrar, aparece el miedo a no tener suficiente. Cuando intentas invertir, aparece la voz que dice ¿y si perdés todo? Cuando intentas emprender, surge esa sensación de que no estás listo, de que no tenés lo suficiente, de que hay otros mejores. Es una lucha silenciosa entre la intención consciente y el programa inconsciente. Pero acá es donde sucede el primer cambio real, cuando empezás a poner luz donde antes había sombras. Cuando te das cuenta de que no sos vos fallando, es tu creencia protegiendo un modelo viejo. Y ese simple reconocimiento ya empieza a debilitarla. Porque una creencia se sostiene en la oscuridad. Necesita pasar desapercibida. Necesita operar sin que la mires. Cuando la observas, cuando la cuestionas, cuando la pones sobre la mesa, pierde fuerza. Quiero que te imagines un cuarto oscuro donde escuchas un ruido extraño. Mientras no enciendas la luz, tu mente inventa monstruos. Pero cuando encendes la luz, te das cuenta de que era solo una puerta moviéndose con el viento. Así funcionan las creencias. En la oscuridad parecen gigantes. Bajo la luz, son ideas viejas que ya no te representan. Y lo más transformador es entender esto. Esa creencia no es tuya. Fue prestada. Fue heredada. Fue copiada. Y ahora podés decidir si querés devolverla. Cuando llegues a ese punto, cuando reconozcas que no sos la creencia, sino el que puede cambiarla, todo tu panorama financiero empieza a modificarse. Empezás a ver oportunidades que antes ignorabas. Empezás a sentirte cómodo con decisiones que antes te daban miedo. Empezás a construir hábitos que antes te parecían imposibles. Y no porque la vida haya cambiado, sino porque vos cambiaste internamente. Y lo mejor es que esto recién comienza. Porque en la siguiente parte vamos a entrar en lo más profundo. Cómo reprogramar esa creencia,
cómo reemplazarla por una mentalidad de abundancia y cómo crear una identidad financiera nueva, sólida y poderosa, aunque hoy sientas que estás lejos de eso. Hay un punto en el camino donde la creencia deja de ser un enemigo silencioso y se convierte en algo visible, casi tangible. Ese es el momento en el que el cambio se vuelve inevitable. Porque cuando entendés la raíz, empezás a recuperar el control. Y cuando recuperas el control, podés rediseñar tu identidad financiera desde cero. Esa es la parte que casi nadie te enseña. La reprogramación no empieza con afirmaciones positivas ni con visualizar una vida mejor. Empieza con entender quién sos cuando nadie te está mirando. Empieza con reconocer qué versión de vos mismo es la que toma decisiones cuando el miedo aparece. Quiero que te imagines por un momento que la creencia que te limita es como una casa vieja. Una casa que conoces de memoria. Sabes dónde cruje el piso, dónde entra la luz, dónde hace frío. Esa casa es cómoda porque es conocida, no porque sea buena. Y en algún punto empezás a darte cuenta de que ya no encaja con la vida que querés construir. La reprogramación empieza cuando aceptás que es hora de mudarte mentalmente, incluso si todavía no sabes cómo será la nueva casa. La mente funciona con repetición emocional. No cambia porque le des una orden, cambia cuando le mostrás una nueva experiencia que se siente más verdadera que la antigua. Por eso, si querés modificar tu identidad financiera, necesitas 3 elementos: conciencia, evidencia y acción emocional. La conciencia es reconocer la creencia que te limita. La evidencia es mostrarle a tu mente que existe una alternativa posible. Y la acción emocional es dar un paso en esa dirección, incluso si te incomoda. Y acá es donde la mayoría se frena. Esperan sentirse listos antes de actuar. Quieren tener confianza antes de tomar decisiones. Quieren que el miedo desaparezca antes de moverse. Pero la mente no funciona así. La confianza aparece después de actuar, no antes. El crecimiento llega después de cruzar la incomodidad, no antes. Y el miedo nunca se va del todo, pero deja de ser un freno y se convierte en una señal de que estás entrando en un nuevo territorio. Te doy un ejemplo simple. Imagina que tu creencia raíz es no soy bueno para el dinero. Esa idea te hace postergar inversiones, evitar cursos, limitar tus aspiraciones. Pero un día decidís hacer algo diferente. Leer tu primer libro serio de finanzas, abrir una cuenta de inversión mínima, ordenar tus gastos por primera vez. Son acciones pequeñas, casi insignificantes desde afuera, pero emocionalmente gigantes desde adentro. Cada una de esas acciones envía un mensaje nuevo a tu identidad. Quizás sí soy capaz. Y ese quizás es la grieta por donde entra la luz. Acá aparece la evidencia. Tu mente, que estaba convencida de que no podías, empieza a registrar pequeñas pruebas de que sí podés. Y esas pruebas comienzan a debilitar la identidad vieja. Ya no es un absoluto. Ya no es no soy bueno para el dinero. Ahora es estoy aprendiendo. Y más adelante se convierte en estoy creciendo. Y un día, sin darte cuenta, se transforma en yo manejo mi dinero con claridad. Esa transición no ocurre en un solo salto. Ocurre en decenas de pequeños pasos que le dan a tu mente más información de la que tenía antes. Y acá llega la parte más poderosa. Cuando cambias internamente, el mundo externo empieza a comportarse distinto. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque vos empezás a interpretar y responder a la realidad desde un nivel más alto. Donde antes veías riesgos, ahora ves posibilidades. Donde antes veías escasez, ahora ves apalancamiento. Donde antes sentías miedo, ahora sentís energía. Es un cambio de perspectiva tan profundo que altera la forma en que percibís el dinero, el trabajo, las oportunidades y hasta a vos mismo. Y lo más increíble es que este cambio no requiere años. No requiere una transformación dramática. Requiere decisión. Requiere atención. Requiere que te sientes un día y digas, esta creencia ya no representa quien quiero ser. Y ese día, aunque parezca insignificante, es un antes y un después. Porque dejar de creer en una limitación es más poderoso que cualquier estrategia financiera. La estrategia te sirve cuando la identidad está lista. La identidad, cuando cambia, hace que todas las estrategias funcionen mejor. Por eso la verdadera abundancia no empieza en la billetera, ni en el banco, ni en el trabajo. Empieza en tu mente. Empieza en la forma en que te hablas,
en la forma en que te tratás, en la forma en que te imaginás a futuro. Cuando te ves a vos mismo como alguien capaz de crear riqueza, tu comportamiento cambia. Tus decisiones cambian. Tu energía cambia. Y esas decisiones, repetidas una y otra vez, construyen resultados que antes parecían imposibles. Te lo digo con total honestidad. La creencia que te limita fue útil en algún momento de tu vida. Te protegió. Te dio un marco. Te ayudó a navegar la realidad que conocías. Pero ya no estás viviendo en ese mundo. Y ahora tenés la oportunidad de actualizarte, de expandirte, de elegir una nueva identidad que esté alineada con la vida que querés construir. Llegamos al punto más profundo de todo este viaje. El momento en el que comprendes que la creencia que te controló durante años ya no tiene por qué seguir manejando tu vida. Tal vez la heredaste de tu familia, tal vez nació del miedo, tal vez fue una manera de protegerte cuando eras chico. Pero ahora, en este instante, tenés la posibilidad real de soltarla. Y no de forma simbólica, sino de forma práctica, consciente y transformadora. Quiero que te tomes un segundo y visualices esa creencia como si fuera una cadena. Una cadena que llevaste toda tu vida sin darte cuenta. Una cadena liviana, casi imperceptible, pero suficiente para condicionarte. Para frenarte. Para convencerte de que estabas haciendo lo correcto mientras en realidad estabas repitiendo un patrón viejo. Ahora imagínate que apoyas las manos sobre esa cadena y la cortás. No porque ya no tengas miedo, sino porque entendés que tu miedo nunca fue un indicador de peligro, sino un recordatorio de crecimiento. Y acá aparece algo que muy poca gente logra entender. No se trata de destruir tu pasado, sino de honrarlo. Esa creencia que te limitó también te dio estabilidad en un momento donde necesitabas certezas. Pero hoy, si querés crecer, necesitas una estructura nueva. Una mentalidad nueva. Una idea nueva que te permita expandirte sin pedir permiso. La abundancia no se instala como un premio, se construye como una identidad. Cuando dejas ir la creencia vieja, no queda un vacío. Lo que queda es espacio. Espacio para que una nueva verdad entre. Una verdad que no nace del miedo, sino de la posibilidad. Una verdad que no te dice cuidado, sino probá. Una verdad que no te encierra en lo conocido, sino que te invita a caminar hacia lo que todavía no ves. Y esa es la verdad que quiero que consideres hoy. No sos la historia que aprendiste. Sos la historia que estás dispuesto a crear. Y quizá te preguntes, ¿cómo instalo una creencia nueva? ¿Cómo hago para que sea real, para que no sea solo motivación del momento? La respuesta es tan simple como poderosa. La nueva creencia se vuelve real a través del compromiso emocional. No solo la pensás, la vivís, la respirás, la aplicás. La confirmás todos los días con decisiones pequeñas, concretas y coherentes. Si querés incorporar la creencia de que mereces abundancia, empezá tomando decisiones que reflejen ese merecimiento. Si querés creer que sos capaz de manejar el dinero con claridad, empezá ordenando tu economía aunque sea un poco. Si querés pensar como alguien próspero, empezá a rodearte de información, personas y hábitos que eleven tu estándar. La identidad se forma a través de lo que repetís. Y cuando repetís comportamientos alineados con la nueva creencia, tu mente ya no tiene forma de volver atrás. Hay un momento en este proceso que siempre llega, aunque sea silencioso. Es ese instante donde te sorprende tu propia reacción. Situaciones que antes te daban miedo ahora te despiertan curiosidad. Gastos que antes te desestabilizaban ahora los manejas con claridad. Oportunidades que antes rechazabas ahora te parecen naturales. Ese momento es la prueba de que tu identidad financiera cambió. Y cuando cambia tu identidad, cambia toda tu vida económica. La revelación final es esta: el dinero nunca fue el problema. El problema fue la historia que te contaba sobre vos y sobre lo que era posible para alguien como vos. Cuando cambias esa historia, el dinero deja de ser un enemigo, deja de ser un misterio, deja de ser una fuente de ansiedad. Se convierte en una herramienta, una energía, un recurso que responde a tu capacidad de gestionarlo, no a tu miedo de perderlo. Y quiero que cierres este vídeo con una imagen clara. Imagínate una puerta que estuvo cerrada durante años. Una puerta que te prometía algo mejor, pero que nunca te animaste a abrir porque te convencieron de que del otro lado había peligro. Hoy esa puerta está frente a vos, totalmente abierta. Y lo único que tenés que hacer es dar un paso.
Un paso pequeño, pero firme. Un paso desde tu nueva identidad. Ese paso, aunque parezca simple, marca el inicio de una vida financiera completamente diferente. Lo que hicimos en este vídeo fue descubrir la creencia que te condicionaba, entender cómo operaba y empezar a reemplazarla por una nueva visión. Pero este es solo el comienzo. Ahora viene la parte en la que lo llevas a la práctica, en la que transformás lo aprendido en acción y lo convertís en un nuevo modo de vivir. Y si querés profundizar todavía más, si querés entender cómo instalar hábitos que sostengan esta nueva identidad financiera, cómo ordenar tu economía sin estrés y cómo multiplicar tu dinero desde una mentalidad clara y expansiva, entonces te recomiendo que sigas con el próximo vídeo. Es la continuación natural de este proceso. La pieza que completa el cambio que empezaste hoy. Porque ahora que viste la raíz, es momento de construir las alas.